Hermanos, muy buenas tardes, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo siempre esté con ustedes y que el Espíritu del Señor resucitado habite en sus corazones siempre, para que les dé esa sabiduría de entender y comprender los acontecimientos que el Señor nos muestra a través de la historia. Espíritu Santo, que mi corazón esté abierto a la palabra de Dios, que mi corazón esté abierto al bien, que mi corazón esté abierto a la belleza de Dios todos los días. Es una bellísima oración de su santidad Francisco, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y nos unimos a esta oración para que la fuerza del Espíritu Santo inunde nuestros corazones y nos lleve a tener esa experiencia de Pentecostés, esos 50 días que empiezan desde el momento de la resurrección hasta esa promesa del Padre, esa promesa que Jesús nos dice que nos va a enviar, que va a enviar a los apóstoles el día de Pentecostés, ese acontecimiento grande que sucede en el libro de los Hechos de los Apóstoles, aquellos hombres que compartieron y vivieron la vida con Jesús, que vieron, fueron testigos oculares de sus hechos, estos hombres que sentían miedo, temor de anunciar, de hablar, de anunciar un Jesucristo vivo y resucitado, por miedo a que los fueran a apedrear, por miedo a que los fueran a matar. Ese día sucede algo espectacular, algo histórico, algo precioso, que sucede en la vida de cada uno de ellos, como lo podemos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y si me permiten un momento, podríamos leer este capítulo que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, para que ustedes allá en sus casas lo reflexionen y compartan conmigo sus comentarios después de esta reflexión que vamos a tener sobre la venida del Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, que la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, este domingo 15 de mayo, celebra ese gran acontecimiento, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, pero también esa venida del Espíritu Santo tiene que ser sobre nosotros. Por eso la Iglesia Universal siempre hace en su víspera al sábado 14, hace un gran acontecimiento, hace una gran preparación para poder recibir esa efusión de Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y recordemos, hermanos, que el Espíritu Santo, cuando lo recibimos desde el momento del bautismo. Ese recibir el Espíritu Santo, esa santidad de Dios en nuestras vidas, ese actuar de Dios vivo en el corazón del hombre, pero que de muy niño nos bautizan y recibimos ese Espíritu Santo, pero mire la gran responsabilidad de los padres y padrinos, el enseñar la fe al ahijado, que por eso la iglesia nombra dos testigos, madrina y padrino, y padres son testigos de ese bautismo del Señor, de ese bautismo que recibimos al Espíritu Santo. Entramos a formar parte de esta gran familia que es la Iglesia Católica, pero que también la responsabilidad, porque claro está que el niño no sabe que es el Espíritu Santo, en ese momento muy pequeñito, recién nacido, ¿qué diría yo? De 2, 3 meses, un año, pues él todavía no sabe que es el Espíritu Santo. Pero mire que es la responsabilidad del padrino, de la madrina y de los padres, el enseñarle toda la doctrina, toda la fe de la iglesia, la Sagrada Escritura,
de lo que es la experiencia de Dios durante todos esos años que el niño se va formando y va teniendo uso de razón. Por eso yo diría que la iglesia tiene que formar laicos muy bien centrados en el conocimiento de lo que son las conferencias del bautismo. A veces nombramos, me da pena decirlo, me da tristeza a veces ver que nombran padrinos porque le den el regalito, porque le den la muda de ropa. Hermanos, si ese es su pensar, más bien no nombren a nadie, compren ustedes la mudita de ropa. Y no nombren a una persona de pronto que es un mal ejemplo para su ahijado, de que va a ser el padrino ese día y cumplió el requisito, y desde ahí no vuelve a ver al ahijado ni siquiera lo lleva a misa cada 8 días, porque esa es una de las funciones del compromiso del padrino, de ayudar a crecer en la fe al ahijado. Recordemos algo muy bonito en el rito del bautismo, cuando en todo su ritual el sacerdote nos lee y dice: a ustedes, padres y padrinos, se les encomienda el cuidado de esta luz. Y como simbolismo nos ponen un cirio, ¿cierto? Un cirio que compramos el día del bautismo de nuestros hijos, de nuestros ahijados, y el Padre hace que lo cojamos todos, padres y padrinos, coger ese bautismo, ese cirio, unánimes al mismo tiempo, y Él dice: a ustedes, padres y padrinos, se les encomienda el cuidado de esta luz, para que esta luz no se vaya a ver apagada por las tinieblas. ¿Cuáles tinieblas, hermanos? Tenemos que estudiar las tinieblas actuales. ¿Cuáles son las tinieblas que actualmente están inundando, que están entrando en nuestra vida, de aquellos que un día o que fueron, o aquellos de que son nuestros ahijados? ¿Cuáles son esas tinieblas que podrían apagar la luz de aquel muchacho que un día se bautizó siendo niño y que ya está creciendo y que llega esas tinieblas a sacarlo de esa luz, de esa fe que nos regaló la iglesia, de ese Espíritu Santo? Nos quieren dañar, quieren entrar ya las tinieblas a desvirtuar, a dañar la imagen de cristiano. Y entonces hay una cantidad de tinieblas que podríamos decir que son la droga, el alcohol, son tantos aspectos negativos que pueden entrar en la vida de nosotros, de nuestros ahijados, y que diariamente se presentan, hermanos. Por eso el compromiso de un padrino es una tarea muy amplia y muy grande y muy responsable. Por eso yo invito a todos los cristianos que antes de ser padrinos deben de pensar que tienen que ser un buen ejemplo para el ahijado y también para los compadres que ya entran a formar parte. Pero que ese testimonio sea de cristianismo, no de anticristianismo, para que nuestra fe católica no siga desvirtuándose, sino que esa fe siga viva y cada día vayamos creciendo verdaderamente en el amor de Dios. Por eso, hermanos, yo los invito a que cada día seamos más conscientes de ese tesoro que dice Pablo, que llevamos en las manos. Son como vasijas de barros que hay que cuidarlos para que no se nos vayan a caer de nuestras manos y se nos vaya a romper. Hay que cuidarlos con gran esmero, hay que cuidarlos con gran cariño, hay que cuidarlos dando un ejemplo grande, limpio, transparente. Por eso la iglesia nuevamente nos regala en este año litúrgico lo que es la venida del Espíritu Santo. Y hoy, hermano, quiero invitarlos para que reflexionemos un poco sobre la venida del Espíritu Santo. Aquí el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a leer unos apartes, no todo el capítulo, pero allá ustedes en sus casas yo los invito para que lean todo el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Dice así un poquito: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos, de repente vino del cielo un ruido como un viento huracanado, que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego que se descendieron por separado sobre cada uno de ellos.
se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu les permitía expresarse. Y entonces aquí más adelante dice que había gente de muchas partes, de otras ciudades lejanas, y que al ver este gran acontecimiento que le sucedió a estos hombres, hasta los tildaron de que estaban borrachos. Y hay que mirar ahí el poder, la acción del Espíritu Santo en estos hombres. Y ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles también nos narra que ellos tomaron, Pedro tomó la palabra y habló y dijo al hombre, al Cristo que ustedes crucificaron, Él está vivo, ¿sí? Y esa promesa comienza a hablar de Jesucristo con valentía. Y ahí es cuando los apóstoles cogen ese fervor de hablar de Jesús resucitado. Y es la tarea de cada uno de nosotros, los cristianos, ser conscientes que recibimos en el bautismo el Espíritu Santo. Y por eso se llama confirmación. Lo confirmamos ya de una manera madura en la confirmación. Ya se restablece totalmente y ahí podemos hablar de ese Señor resucitado, de ese Espíritu Santo, de ese Espíritu del Señor resucitado que nos regaló en la cruz. Cuando dice que el Espíritu y entregó su Espíritu, y el Evangelio de Juan nos dice que el entregar el Espíritu es el entregárselo a toda la humanidad. Es por eso que ese Espíritu que Jesús nos entrega en la cruz es el que nos hace sentir palpitantes de hablar de este gran ser que es Jesucristo, que hace 2000 años murió en la cruz, pero que resucitó y resucitó en la vida de cada uno de nosotros, en el corazón de cada uno de nosotros, y por eso nos anima a hablar de este hombre que hace historia cada día más en nuestras vidas, de este hombre que hace maravillas, de este hombre que habita en nuestro interior y que inunda todas las áreas de nuestra vida y nos hace cambiar, transformar almas para los pies de ese Señor Jesús.